Este video es algo cortito, únicamente para puntualizar acerca de los temas que quedaron como una investigación, en el cual, pues, el primero de ellos nos hacía mención acerca de la definición de lo que es una ecuación diferencial, que pues no es otra cosa más que aquella ecuación que contenga derivadas de una o más variables respecto a una o más variables independientes. Nos preguntaba algo acerca de los tipos de ecuaciones diferenciales, en los cuales vamos a encontrar que existen dos diferentes tipos. Uno de ellos se conoce como ordinaria y otra más se conoce como parciales. Cada una de ellas tiene una característica en particular. Por ejemplo, en el caso de las ecuaciones ordinarias, nos dice que es aquella que contiene una o más variables dependientes respecto a una sola variable independiente. Mientras que en el caso de las parciales, pueden tener una o más variables dependientes, así como una o más variables independientes. Aquí tenemos algunos ejemplos en los cuales pues podemos observar o determinar quién es la variable dependiente y quién sería nuestra variable independiente. Estas que marcamos aquí se tratan de ecuaciones diferenciales ordinarias y que es una nomenclatura ya conocida para nosotros. Sin embargo, en el caso de las ecuaciones parciales cambia completamente su nomenclatura. Podemos observar que ahora tiene una estructura diferente, a su vez que se pueden dar cuenta que efectivamente debe de tener dos o más variables independientes, y aquí están. Por ejemplo, para esta primera ecuación tenemos a x y a y, para esta segunda ecuación tenemos a x y a t, y en esta siguiente ecuación tenemos a la variable y nuestra variable x. Otra pequeña definición que había quedado era referente al orden, donde el orden no es otra cosa más que la derivada mayor que aparece en la expresión. Tenemos este ejemplo, que es el más claro que podemos encontrar, este primero, en el cual ustedes pueden observar que se encuentra una segunda derivada y una primer derivada, pero esta primer derivada está elevada a una potencia cúbica. Cuando ustedes quieren determinar el orden, aunque esta expresión, esta derivada, tenga una potencia cúbica, lo que nosotros necesitamos identificar solamente es su derivada y no la potencia. Por lo tanto, si la derivada de esta expresión es 1 y la derivada de esta expresión es 2, la de mayor orden que aparece, pues sería 2. En este otro caso, su derivada mayor es 4. En este otro caso sería 2. Y para este último, pues su derivada sería 1. Finalmente, la parte de linealidad. ¿A qué se refiere el proceso de linealidad? Pues en el caso de la linealidad se dice que deben de cumplirse dos características. Una de ellas es que todos los coeficientes de las derivadas que aparecen en nuestra ecuación sean o se encuentren en términos de la variable x. Y la segunda característica que nos marca es que todas estas derivadas que se encuentran aquí aparezcan con un exponente 1. Si alguna de ellas dos no se cumple, entonces se dice que esa ecuación no es lineal. Aquí podemos encontrar algunos ejemplos. En el caso de la primera ecuación, por ejemplo, nos dice que se trata de una ecuación ordinaria. ¿Cómo la puedo determinar? Bueno, pues porque observamos que solamente tiene una variable dependiente y una variable independiente, o bien por la nomenclatura que se está manejando. La derivada mayor que aparece, en este caso es 1, y sí cumple con la linealidad, ya que la derivada no tiene un exponente que sea mayor a 1, y el coeficiente que aparece en este caso, pues aunque no se observa,
es una constante. Tenemos ahora el segundo ejemplo, en el cual podemos determinar que se trata ahora de una ecuación parcial. La derivada mayor que aparece aquí es 1 y también cumple con una linealidad, ya que los coeficientes de cada una de estas derivadas nos dice que se trata de una constante. Para el ejemplo 5. En el caso del ejemplo número 5, vuelve a ser una ecuación parcial, pero ahora el orden mayor al que aparece esta derivada sería este 4, y pues ya no cumple con la parte de linealidad, ya que esta derivada que nosotros tenemos aquí, pues marca un exponente, pero que es mayor a 1. Para el siguiente ejemplo, en el caso del número 6, podemos determinar que la ecuación es ordinaria, que el orden mayor o la derivada mayor que aparece aquí sería 2, y ya no cumple con una linealidad, ya que nos pide que el coeficiente de esta segunda derivada, pues o se encuentre en términos de x o sea una constante. Y aquí la variable que se está o que tiene como coeficiente es la variable y, que si ustedes recuerdan, en la primera parte nos marca que esa variable y es la variable dependiente, y nosotros necesitamos que se encuentre en términos de la variable independiente o bien que sea una constante. Por lo tanto, pues no cumple con esta linealidad.